respecto a la propiedad privada, por lo que ha luchado históricamente, se ha encontrado en la necesidad de crear formas legales, consensuales y socialmente aceptables para adquirir el dominio o la propiedad de los bienes por los cuales ha trabajado y se ha esforzado en su diario vivir. Así como la propiedad privada ha sido el resultado de las luchas y conquistas sociales, de la misma forma, los diversos modos de adquisición de dicha propiedad reputan como parte de dichos logros sociales, políticos, económicos y jurídicos. El derecho también ha contribuido como cultura y sistema de ideas normativas en la generación de instituciones legales con objeto de acceder a la propiedad y delimitarla. En el siguiente caso de análisis, Julio le compra a Mario una vaca lechera, y con el pasar del tiempo se advierte que el animal se encuentra preñado. Tanto Julio como Mario no lo sabían. Al conocer del hecho, Mario le reclama a Julio la cría, aduciendo que él solo le vendió la vaca. Por su parte, Julio alega que al comprar la vaca, también se convierte en dueño, por extensión, de la cría por nacer. ¿Qué piensa usted acerca de la situación? ¿Cuál de los dos hombres tiene la razón? ¿En qué tipo de modo de adquirir propiedad podría estar invocando Julio? Por medio de la lectura fundamental del presente escenario de estudio puede examinarse el tema del dominio y sus diversas formas o modos de adquirirlo, en consonancia con lo dispuesto expresamente en el Código Civil colombiano. Escuche bien los contenidos expuestos para entender en profundidad detalles de gran utilidad para las siguientes actividades. Unidad 3, escenario 5. De los diferentes modos de adquirir el dominio o la propiedad. La tradición. Entre los diferentes modos de adquirir el dominio o la propiedad de una cosa con carácter corporal, como por ejemplo un inmueble tipo casa, se encuentra la denominada tradición, que el Código Civil de 1887 conceptualiza en su artículo 740 de la siguiente manera. La tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio y por la otra capacidad e intención de adquirirlo. Lo anterior se puede sintetizar al afirmar que dicho modo de adquirir tiene por objeto la entrega física o corporal de una cosa mueble o inmueble, como la casa. En el ejemplo inicial, por medio de una convención o acuerdo de índole traslaticio, por cuanto lo que se busca es el traspaso material de la cosa de una persona a otra, como acontecería con la persona que hace entrega de las llaves de la casa a su nuevo dueño que la ha adquirido y que la recibe, luego del negocio jurídico y el correspondiente trámite legal que hace posible, como resultado, la acción de traspaso físico de dicha cosa, la casa. Esto es, en esencia, el contenido de la tradición que posee fundamento histórico en el antiguo derecho romano que lo instituyó, con enorme arraigo que pervive aún en nuestros días. Deben considerarse con respecto a la tradición los elementos que la componen y que le otorgan su respectiva caracterización. De un lado, el llamado tradente y de otra parte, el adquiriente. Arévalo Guerrero, 2012. Se entiende por tradente a la persona, sea natural o civil, en calidad de propietario o de vendedor, con la capacidad jurídica para transferir dicha tradición. Es decir, es quien entrega físicamente la cosa a otro. Asimismo, se comprende el concepto de adquiriente, en cabeza del comprador o de quien recibe la cosa, y con ella la tradición que le ha sido traspasada. En este orden de ideas, la relación de transferencia de la tradición entre el tradente y el adquiriente puede darse, como se ha indicado, en razón de un bien inmueble o mueble. Por ejemplo, la venta y compra de un auto o de un apartamento, respectivamente. En este sentido, para que tenga validez la tradición,
se necesita de un título o acto jurídico contractual, como lo es por antonomasia el contrato de compra-venta, verbigracia, pero también puede ser los otros tipos de contratos como el de permuta o el de donación, a los que alude el Código Civil de 1887 en su artículo 745. Para que valga la tradición, se requiere de un título traslaticio de dominio como el de venta, permuta, donación, etc. En consecuencia, la tradición demanda la expresión del consentimiento como expresión volitiva de las partes involucradas, representadas en los sujetos del tradente y el adquiriente por igual. Como se ha anotado, la tradición recae sobre bienes tanto muebles como inmuebles. En relación con los primeros, los muebles habrá de considerarse que su tradición debe hacerse como arreglo de lo preceptuado por el propio Código Civil de 1887 en su artículo 754, cuando indica los medios de permitir la aprehensión material de la cosa, por ejemplo, el auto al que se permite ingresar para conducirlo. Mostrar la cosa, en este caso verbigracia, teniendo enfrente el auto procediendo a mostrarlo por dentro y por fuera. Entregar las llaves del granero, almacén, cofre o lugar donde se guarde la cosa. En esta misma línea de ejemplos, se puede citar la entrega de las llaves del garaje donde se haya estacionado el auto objeto de compra-venta, permuta, donación, etc. Por la cosa mueble a disposición del otro en un sitio convenido, por ejemplo, llevar el auto hasta la ciudad donde será vendido, colocándolo a disposición del comprador. Por los diferentes títulos de traslado o enajenación empleados, por ejemplo, la propia compra-venta, permuta, donación, comodato, etc. Para efectos de los bienes inmuebles del tipo bienes raíces, el Código Civil de 1887 es totalmente expreso y claro al respecto a través de su artículo 753. Se efectuará la tradición del dominio de los bienes raíces por la inscripción del título en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. De este modo, con respecto a la casa que ha sido objeto de compraventa, se procede a llevar su escritura pública, donde figuran, entre otros datos, la identificación del nuevo propietario, a la precitada Oficina de Instrumentos Públicos para que proceda a su debida inscripción y se complete la tradición, además de adquirirse el dominio de forma definitiva. Arévalo Guerrero, 2012. En la práctica diaria, se observa que en muchas ocasiones, tanto la tradición como el dominio se efectúan pese a que el inmueble, finca raíz, no haya sido entregado al nuevo dueño. Habrá de entenderse de manera enfática que si por negligencia o desconocimiento dejamos de inscribir el título, llámese escritura pública, en la Oficina de Instrumentos Públicos, resulta apenas lógico pensar que dicho inmueble aún continuará registrado a nombre del vendedor, por ejemplo, siendo su legítimo dueño, puesto que el traslado del dominio está en mora de realizarse. La ocupación y la accesión. La ocupación. Desde la antigüedad romana, era completamente aceptable que una persona que ocupase de modo material o tangible una cosa, entendida en términos de bien mueble, como por ejemplo un animal salvaje o un tesoro hallado sin dueño alguno, y siempre con el interés o ánimo de retenerla como parte de lo suyo, podría adquirir por conducto de dicha actuación el dominio o propiedad de tal cosa desprovista de dueño. Habría que precisar para mayor claridad que la expresión ocupar la cosa hace mención de un acto concreto de aprehensión física de dicha cosa, es decir, de apoderarse de ésta. En este sentido, apoyado en el derecho romano, el actual derecho civil nos dice en el Código Civil de 1887, artículo 685 al respecto: por la ocupación se adquiere el dominio de las cosas que no pertenecen a nadie y cuya adquisición
no es prohibida por las leyes o por el derecho internacional. Como se observa, nuestra actual legislación civil sobre la materia continúa fundamentándose en el derecho romano antiguo. No olvidemos que la ocupación es un modo de adquirir que recae sobre bienes muebles en exclusivo, por cuanto para los bienes inmuebles, como una casa, un terreno o una finca, se cuenta con la figura jurídica de la posesión. Así las cosas, sobre aquellos bienes muebles se aplican los siguientes requisitos: demostrarse que no tienen dueño, es decir, que no pertenecen a ninguna persona. La persona interesada debe tener como propósito la adquisición del dominio del bien. Aprehensión física, material de la cosa objeto de adquisición del dominio. Esto es la intención de apoderarse de ella tangiblemente. Ejemplo, capturar un animal salvaje el sujeto cazador con sus propias manos y medios. La persona que ejerce el acto de ocupación ha de ser capaz, con una capacidad que, si bien no es estrictamente jurídica, sí por lo menos lo será naturalmente. Ejemplo, el cazador que posee las fuerzas suficientes y propias para dar captura o caza al animal salvaje. En lo referente al primer requisito, este nos remite al tema de la enajenación como medio de transmisión de la propiedad. El artículo 709 de nuestro Código Civil de 1887 es concreto en señalar: enajenada la cosa, se mirará como irrevocablemente perdida para el dueño, lo que significa que, una vez adquirido el dominio de la cosa por medio de la ocupación, se entenderá que dicha cosa ya no podrá pertenecer al dueño original, si llegare a aparecer con posterioridad al acto realizado por quien encontró la cosa sin dueño en su momento. En el título cuarto del Código Civil del 87, que versa sobre la ocupación, se tienen como bienes objeto de este modo particular de adquisición de la propiedad aquellos relacionados con los temas de caza y pesca. Artículo 687. Ocupación de animal bravío. Artículo 693. Propiedad sobre las abejas. Artículo 696. Propiedad sobre las palomas. Artículo 697. Animales domésticos. Artículo 698. Invención o hallazgo. Artículo 699. El tesoro. Artículo 700. Cosa con dominio anterior. Artículo 704. Vacantes y mostrencos. Artículo 706. Especies náufragas. Artículo 710. Como se aprecia, la única excepción que contempla la ley civil acerca de la ocupación como exclusiva de bienes muebles opera sobre el tema de los bienes inmuebles llamados vacantes y que se caracterizan por hallarse en el territorio o jurisdicción territorial correspondiente bajo la potestad de la nación desconociéndose su dueño. En este caso, por ejemplo, puede acontecer con el típico lote o terreno urbano del cual no se conoce su propietario, aunque se hallare a su cargo de la nación presentándose en estado de abandono. La accesión. En su artículo 713, el Código Civil de 1887 conceptualiza la accesión como el modo de adquisición del dominio o propiedad en los siguientes términos. La accesión es un modo de adquirir, por el cual el dueño de una cosa pasa a serlo de lo que ella produce o de lo que se junta a ella. Los productos de las cosas son frutos naturales o civiles. Lo anterior se traduce en que, a través de este modo de adquirir, el dueño o propietario de un bien particularmente aplicable a los bienes inmuebles, como por ejemplo una casa o una finca, se reputa también como dueño de aquello que produzca dicho inmueble o lo que por alguna razón independiente a la voluntad de dicho dueño se adhiere a éste. Téngase en cuenta, conforme a lo preceptuado por el Código Civil, que bajo la terminología jurídica pertinente a lo que produce una cosa se le llama fruto, siendo de dos tipos, los naturales y los civiles. Arévalo Guerrero, 2012. Atendiendo a la clasificación de los frutos, en comento, se consideran del tipo natural los que proceden de la misma naturaleza,
como por ejemplo los frutos de un árbol de naranjas. De otra parte, los frutos civiles aluden a un hecho jurídico. En ellos intervienen el hombre, como en el caso de las rentas, los precios, los dividendos, las pensiones, los alquileres, como el canon de arrendamiento de un inmueble, finca raíz, entre otros. Como se ha dicho, en el modo de adquirir el dominio, la accesión contempla la extensión de la propiedad más allá del bien inmueble principal, por ejemplo, una finca cafetera, hasta cobijar también lo que éste produce o sus frutos, el café, o la propiedad de una bodega, el inmueble, a la que su dueño arrienda a otros percibiendo un canon de arrendamiento, el fruto. En el concepto de la accesión se encuentra, además de los frutos, el fenómeno de aquello que se adhiere o se junta al bien inmueble. El propio Código Civil traza una distinción expresa entre las accesiones del suelo y aquella de cosas tipo mueble a otro mueble, conocida como adjunción, así como la accesión que procede sobre los bienes muebles o bienes inmuebles. Arévalo 2012. Un claro ejemplo de lo primero se halla en el llamado aluvión o sedimento arrastrado por el agua. En su artículo 719, el Código Civil de 1887 indica: se llama aluvión el aumento que recibe la ribera de un río o lago por el lento e imperceptible retiro de las aguas. Así, por ejemplo, en una finca por donde transita una quebrada se produce el fenómeno del aluvión cuando la corriente de agua de esta arrastra el suficiente material de sedimentación como para ensanchar la ribera o margen de la quebrada, aumentando con ello el volumen de tierra del terreno que compone la finca. En este caso, el dueño lo es tanto de la propiedad raíz, la finca, como del aluvión que se formó al adherirse a esta. También se prevén para este caso los fenómenos naturales de la bifurcación del cauce de un río, división en dos brazos, señalado en el artículo 725 del precitado Código Civil colombiano, así como la formación de islas de que se trata el artículo 726 respectivamente. Con respecto a lo segundo, a la accesión de bien mueble sobre otro igualmente mueble, consiste en la adjunción procedente del verbo adjuntar, añadir, agregar o contar una cosa a otra, siendo ambas de diferentes dueños con diseños distintos, como por ejemplo colocar un espejo en un marco de madera ajeno o las llantas de un automóvil que son empleadas para adaptarlas a una carreta tirada por un caballo. El artículo 727 del Código Civil colombiano del 1887 indica al respecto: la adjunción es una especie de accesión y se verifica cuando dos cosas muebles pertenecientes a diferentes dueños se juntan una a otra, pero de modo que puedan separarse y subsistir cada una después de separada. En cuanto a la tercera situación de accesión, la que corresponde a la relación de un bien mueble a uno inmueble, de que trata el artículo 738 del Código Civil de 1887, tiene que ver con la utilización de cosas como materiales, por ejemplo, con los cuales se construye algo en un predio ajeno. Es típico hablar verbigracia de los artículos ajenos con los cuales se construye una casa en un terreno de distinto dueño. En este evento, el propietario del suelo deberá sufragar los costos de los ladrillos o materiales. También podríamos referirnos en igual sentido de responsabilidad a quien planta maíz en terreno ajeno, desconociendo de esta acción el dueño de dicho terreno. La prescripción adquisitiva y la sucesión por causa de muerte. La prescripción adquisitiva. En este entendido, la prescripción en términos adquisitivos se origina ante el abandono de una persona reputada como dueño, de cuya inacción se genera en otra persona el interés de iniciar la posesión con intención de adueñarse del bien abandonado,
Por ejemplo, una finca abandonada por su dueño y de la cual entra en ocupación pacífica de esta un tercero que aprovecha la oportunidad poseyéndola a través de un tiempo suficiente como para reclamar su ánimo de dueño. El artículo 2518 del Código Civil colombiano de 1887 contempla que se ganan por esta figura jurídica o modo los bienes corporales, aquellos tenidos como raíces o muebles que introducidos en el comercio hayan sido objeto de posesión bajo circunstancias totalmente determinadas por la ley. En el derecho romano se le conocía como usucapión o usucapio, que significa tomar la posesión. Bernard 2006. ¿Cómo se infiere? La base o eje de la prescripción adquisitiva es el abandono o negligencia por alguien portador de la titularidad del derecho, quien por su actitud en comento ha permitido que otra persona pueda acceder a su derecho por medio de la posesión de modo continuo a través del tiempo. Lo suficiente como para reclamar de la ley dicho derecho. La única excepción aplicable a este modo de adquirir la propiedad son los bienes públicos, como por ejemplo un parque o una plaza, de los cuales el artículo 2519 del Código Civil colombiano de 1887 ha indicado que no son susceptibles de prescripción de ningún modo. La ley civil en el mencionado Código Civil colombiano de 1887 ha determinado en su artículo 2527 dos tipos de prescripción adquisitiva o usucapión: la ordinaria y la extraordinaria. La primera, la ordinaria, se caracteriza por requerir una posesión regular que no sea interrumpida, requiriendo de título y buena fe por parte del posesionario, durante el tiempo prescrito de 3 años para los bienes muebles y de 5 años aplicable a los bienes inmuebles, como lo preceptúa el artículo 2528 del Código Civil colombiano de 1887. A su turno, la segunda o prescripción extraordinaria se caracteriza por ser una posesión de índole ininterrumpida, que no requiere de título y de la cual se presume la buena fe del posesionario. El tiempo que establece la ley para alegarla ante el juez civil es el orden de 10 años, conforme a lo expresado en los artículos 2531 y 2532 respectivamente del Código Civil colombiano de 1887. En ambos casos o formas de prescripción adquisitiva, la carga de la prueba corresponderá al sujeto que se encuentra en posesión del bien o usucapiente, debiendo aportar o cumplir ante el juez los requisitos para obtener, por medio de la prescripción, la adquisición del dominio o de otro derecho real. Arévalo 2012. Cabe recordar que para intentar o alegar la prescripción adquisitiva ante la jurisdicción civil, se pueden emplear diferentes instrumentos públicos para tal fin, como puede ser la acción de pertenencia, también la demanda en reconvención utilizada antes de entrada en vigor de la Ley 791 de 2002 y la declaración judicial frente a excepción oponible por el sujeto demandado, prescrita en el artículo 2 de la misma Ley 791 de 2002. La sucesión por causa de muerte es un modo de adquirir el dominio a partir de la base de la muerte real o presuntiva de una persona denominada causante, que deja sus bienes a quienes reputan como sus herederos legítimos, lo cual significa que se requiere de un muerto cuyo dominio sobre sus bienes, por ejemplo, una casa y un automóvil, se traslade a quienes demuestren su relación parental con éste, teniendo derecho a heredarlos. Acedo 2014. El artículo 1008 del Código Civil colombiano de 1887 se refiere a la sucesión por causa de muerte, destacando las opciones de titularidad que pueden ser universal o singular. De tal suerte, a título universal,
quiere decir que se sucede al causante en la totalidad de sus bienes, además de los derechos y de las obligaciones, con transmisión medible en cuotas, mitades, tercios o quintas partes de dichos bienes, como lo indica el artículo 1008 del Código Civil Colombiano de 1887. Asimismo, en cuanto a título singular, también preceptuado en el mismo artículo 1008 del Código Civil Colombiano de 1887, significa que la sucesión comprende su transmisión en especies o en los llamados cuerpos ciertos. Acedo 2014, cuando se hereda algo como es tal cual, por ejemplo, una casa, un auto, 5 apartamentos, 50 millones de pesos, 10 ovejas, etc. En conclusión, por medio de la sucesión por causa de muerte, el hijo, a la muerte de su padre, causante, le corresponde en el reparto del patrimonio hereditario mediante proceso sucesoral un bien inmueble, una finca, del que se adquiere el dominio. Como se observa, se transfiere la propiedad del difunto al hijo con derechos sobre ésta. Luego, atenidos al precitado artículo 1008, el heredero se encuentra en disposición de suceder la totalidad de los derechos patrimoniales o solamente una porción o cuota de estos. Código Civil de 1887, como se ha explicado. En síntesis, el Código Civil colombiano de 1887 define y regula los modos de adquirir el dominio o propiedad, siendo estos de manera expresa la tradición, artículo 740, la ocupación, artículo 685, la accesión, artículo 713, la prescripción adquisitiva, artículo 2518, y la sucesión por causa de muerte, artículo 1008. Todos estos contemplan, como se ha dicho, la adquisición del dominio en términos de traslación de una persona capaz a otra igualmente capaz. Con ello se comprende que el derecho civil ha creado instituciones y figuras de naturaleza jurídica por completo coadyuvante del ejercicio del derecho de la propiedad privada garantizada en el artículo 58 de la Constitución Política de 1991. Referencias: Acedo A 2014, Derechos de Sucesiones, el Testamento y la de Herencia, Dickinson. Arévalo Guerrero y H. Bienes, Constitucionalización del Derecho Civil, Universidad Externado de Colombia. Bernard R. 2006, Curso de Derecho Romano Privado, Universidad Católica Andrés Bello. Congreso de la República de Colombia, 1887, 20 de abril. Ley 57 de 1887. Se expide el Código Civil colombiano redactado por don Andrés Bello, que incluye antecedentes de las acciones populares. Diario Oficial número 7019 del 20. Asamblea Nacional Constituyente 1991, 6 de julio. Constitución Política de Colombia, segunda edición. Gaceta Constitucional número 116. Información técnica, Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad, módulo Bienes Civiles y Mercantiles, unidad 3, modos de adquirir dominio y sus limitaciones, escenario 5, modos de adquirir el dominio, autor Diego Fernando Marín Monge, asesor pedagógico Ivonne Tatiana Parrastros, diseñador gráfico Diego Calderón. Este material, en su totalidad, que ha leído Juan Carlos Tejero, pertenece al Politécnico Gran Colombiano. Bueno amigos, hasta la próxima. Les ha leído Juan Carlos Tejero Medina para todos los compañeros de Bienes Civiles y Mercantiles de nuestra magnífica institución Politécnico Gran Colombiano, con todo el cariño, buscando que nos vaya excelentemente bien en estos exámenes. Un abrazo impresionante.